Hechos me respaldan, son tantas las metas ya cumplidas y todavía me faltan. ¿Qué dice raza? Estamos una vez más desde el bordo, esta vez pues con un invitado de honor, la verdad que sí, una persona muy admirable acá en los medios del regional y de la radio y ya ahorita el YouTube también, el buen señor Pepe Garza. ¿Qué onda, Fer? No, pues gracias, carnal. Soy seguidor de tu contenido y pues gracias por invitarme a participar. Y aquí andamos, bro. Ya sabes, gracias por tomarme en cuenta. No, un honor, la neta, cuando miré ahí la entrevista donde nos mandas un shout ahí a la Ajá. gordiza y todo, sí, pues te digo, ya conociendo ahí del tema de la industria, y eso, sabiendo que Pepe, pues, una figura ahí emblemática y he seguido tu carrera, aparte de ver entrevistas y todo eso, Gracias, desde bro. cuando empezaste y todo eso, sí, sí, eres una persona que por ahí quería empezar, o sea, ¿de dónde viene ese oído para la música? Pues la verdad, no tengo muy claro. Es muy probable que mi mamá haya tenido esa sensibilidad. No me quiero ir muy presumido ni nada, pero pues modestia aparte, creo que sí tengo la sensibilidad para emocionarme con una canción y normalmente cuando algo me emociona tiene éxito. Creo que de mi jefa que trabajó ella como de rebote, porque era secretaria de un ejecutivo de una compañía de vino que producían un programa. Ella tuvo mucha cercanía con artistas, como en aquel entonces, pues José Alfredo Jiménez, Pepe Guizar, los hermanos Sáizar, gente de la música ranchera, de por allá, pues de los 50s, y entonces 60s, y pues ella me transmitió mucho ese gusto por la canción. Y entonces, pues me parecía como extraño que yo siempre que oía algo y que me gustaba mucho, pum, después lo veía pegando. Y pasó el tiempo y llegué a ser locutor, primero operador de radio, luego locutor y después programador de emisoras de radio desde más o menos como desde el 93 para acá. Empecé a seleccionar música para las estaciones de radio con la fortuna de que pues, nos fue muy bien. La gente nos escuchaba bastante y pues me tocó pues dedicarme a eso y que me pagaran por eso, ¿no? Por seleccionar música para la radio, creo que con mucha fortuna, ¿no? Mi papá también era como programador, pero de cines. Él trabajaba en una compañía que se llama Películas Nacionales, porque pues antes en los cines se ponían de a 2 películas o de 3, de 2 películas normalmente. Había un intermedio y entonces eran 2 películas. Allá por los 70s y parte de los 80s. Y entonces, pues mi papá se dedicaba a programar cines en todo México. Bueno, en una buena parte de México. Y entonces yo creo que pues de ahí viene ese oficio, sin que me lo hayan querido enseñar directamente. ¿Cómo era el regional en ese entonces, en la industria? Pues mucho, digamos, pues como le decían, como que prófugo del talache, ¿no? Es una herramienta que se utiliza mucho en la construcción, ¿no? Pues mucha raza, pues sin conocimientos de música muy formales, pero pues que iban aprendiendo, algunos de herencia, ¿verdad? De abuelos a papás, a nietos, así. Por ejemplo, sí, no me tocó esa época propiamente, pero hubo un grupo legendario que se llamaron los Montañeses del Álamo, que pues tocaban música, tocaban polcas, chotis, diferentes géneros. Luego de ahí, pues heredan ese rollo de la música para sus hijos, sus nietos, que eran pues, los hermanos Mier. Y entonces, como que de alguna manera siempre era un asunto también muy hereditario. Y en aquel entonces, más que artistas o estrellas, se les consideraba como músicos, ¿verdad? O sea, tú ibas a un baile de Ramón Ayala a bailar, no a ver a Ramón y el rey del acordeón. No, o sea, a ti no te importaba, tú nomás con que tocaran chido, esa era la onda, ¿no? Bailar. Ibas a los bailes.
Y entonces, pues de repente, con los años, pues fueron entrando como al Star System, ¿no? O sea, Ujú. artistas ya a mediados de los 80s, como Bronco, por ejemplo, pues ya empezaron a hacer como A sonar. exacto, a sobresalir, ya a decir, wow, pues a tener vestuarios más Ya agarraron su especiales. lanita. Ajá, y entonces ya empieza a cambiar, los medios les empiezan a tomar en cuenta como estrellas, ya no tanto como el músico para la boda o para bailar, sino ya, ya como Tomar un protagonismo, pues. ajá, exacto, protagonismo, reconocerles el carisma, el estilo, y entonces ahí entran. Yo, así nomás regresándome un poquito, entré a la onda del regional mexicano como en el 89, pero desde el 85 andaba en cosas de la radio y mis primeras incursiones pues tuvo que ver con música en inglés, luego rock en español, me tocó pues entrevistar y andar en ese rollo pues con Miguel Mateo, Los Enanitos Verdes, Soda Stereo, Caifanes, todo ese mundo, ¿no? Ujú. Después pues ya la parte del regional mexicano, a partir como del más o menos del 89, cuando viene el boom de Bronco, Los Temerarios, todo esto, que se empiezan, lo que te digo, a convertir ya en protagonistas, en estrellas, en que la gente gritaba cuando los veía. Pero eso no ocurría antes. Entonces, el primer, para mí, ídolo de música, ídolo del pueblo en cuanto a música regional mexicana, independientemente de lo ranchero, sino ya como algo que no fuera ranchero, pues fue Rigo Tobar. Mm. Fue como el papá del movimiento ya masivo de música grupera. Ujú. ¿Y era común el corrido en esos bailes o o algo así que Pues sonara? sí, o sea, digamos que se cantaban corridos. Los Alegres de Terán es un grupo también de súper legendario, Sí, de ajá. ahí vienen, pues tú lo sabes, canciones mucho de lo que grabó Chalino, eran de Ujú. Los Alegres de Terán. Los Alegres de Terán eran más especialistas en los corridos, que eran, si eran historias de pistoleros, siempre estaba como disfrazadón. Más elegante, como le Más llaman allá, elegante, ajá. más onda Chalino, de que te hablaban de que es un vato muy decidido, es un cabrón que le gustan mucho los caballos y le gustan mucho las morras, punto, ¿verdad? Y que Ujú. si se ocupa, siempre está, ¿ya? Nada más, no se abundaba más cuál era su negocio. Entonces, pues hubo hay una historia que no está todavía al 100% contada, que es de toda esa clica por el lado de Tamaulipas, ¿no? Y Nuevo León, de donde salen los corridos, pues, de los Hermanos del Fierro, los corridos como el de Gerardo Ujú. González, todo lo que cantaba Ramón Ayala. Ujú. Ramón Ayala luego hace una película que se llama La Dinastía de la Muerte, que hace un disco de esa película, que Ujú. son todas las historias de por allá, por aquellos pueblos. También Pistoleros Famosos. Pistoleros Famosos, pues fue una película que partió aguas en el sentido de la temática. Salen, pues en las canciones de todo ese disco hablan de todos los pistoleros de esa Ujú. época, ¿verdad? Cuentan sus historias y pues ahí empieza para mí mucho una nueva etapa dentro de los corridos, cuando ese disco de los Cadetes de Linares, de Pistoleros Famosos, y el disco de la Dinastía de la Muerte de Ramón Ayala. ¿Y ese contenido tenía lugar en la radio o todavía no, Sí, sí ¿Sí? lo tenía, sí, o sea, claro, había una hora de puro corrido, Mm. así es, sí lo había, mm, pero obviamente nadie o sea, no era una cosa escandalosa, sino, pues eran historias que a todos nos gustaba escuchar, Ujú. pero no sabías tú a qué se dedicaban, o simplemente, pues, como eran en otros tiempos, pues la gente andaba empistolada porque pues así era como se arreglaban los problemas, Sí. ¿verdad? Ajá. Básicamente, cada quien era su propio policía. Entonces, pero no es que se supiera, se dedica a contrabandear tal cosa, a hacer eso, no sabíamos ni a qué. Yo nomás oía, pues tú oyes los corridos, Ujú. o por ejemplo, que Arturo Garza Treviño, no, pues el vato iba por la carretera y se murió en su carro. Pero nadie sabíamos a qué se dedicaba Arturo Garza Treviño, ¿no? O sea, o Lucio Peña, así, o sea, y le hacía mucho corrido también a policías, a federales, a gente así. Allá se da mucho eso, ¿verdad? Por esos lados de Tamaulipas, eso que el Ujú. gobierno tenga sus corridos. Ujú. Y ¿qué se te hace a ti mejor? ¿Que estén así bien descarados como ahora o antes, poquito más elegantones? Eso? Pues Porque mira, siento que es un dilema decir de que ahorita dicen que los glorifican,
pero suena un poquito más a glorificación los de antes porque nomás están resaltando lo bueno que hacen, que si eres un hombre de honor, que si esto y otro, pero de perdida te está diciendo que, hey, güey, este güey es una cagada, ¿sí me entiendes? O sea, Claro. tú escoges escuchar esto, pero no te lo están pintando como un señor Sí. honorífico que acá. Tienes muy razón. Fíjate que no había reflexionado yo en eso. Tiene mucho sentido. Pues creo que tomándolo en cuenta de esa manera, sí es mejor, más realista, que sepas cuál es su negocio y tú ya lo puedas evaluar, ¿verdad? Por decir, pues moralmente no va conmigo, ¿verdad? Lo que hace, el corrido está bueno, o simplemente creo yo que ninguno de los corridos hasta el momento, o son muy pocos, los que retratan la realidad del mundo de la mafia. O sea, las escenas más dramáticas, más desalmadas, más crueles, los finales más tristes, es muy por encimita, ¿verdad? Porque si no fuera así, pues ya nadie oiría los corridos, porque serían corridos es como en las películas. Yo entiendo que hay como una especie de, pues de regla en cuanto a los guiones, que cuando se está poniendo muy feo tiene que haber un momento de risa, tiene que salirse de ahí, porque es insoportable el estar viendo tanta crueldad. O sea, hay cosas te abruma. Ajá, te abruma demasiado. O sea, es como la película del infierno. Si no tuviera esos momentos de humor negro, no se puede soportar estar viendo como a un cabrón le andan cortando una mano, cosas así. Entonces, pues ahí están como están. Hasta donde yo creo que están ya en la línea, no se puede más, no debe poderse más, porque pues ya sería el estar haciendo algo sádico, ¿no? El escuchar así ya como sí, ya te fueras al core, ¿cómo le llaman? Al gore, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Exacto. Entonces, pues el corrido están siendo un espejo de la realidad, ¿verdad? Y pues son esa consecuencia, ¿verdad? De la descomposición social. Pues eso es. Y por decir, tú haber sido parte de la radio y todo eso, ¿qué opinas cuando hay gente que dice que las disqueras empujan esta música como por algún tipo de conspiración por promover la narcocultura? Yo digo, antes de que yo digo que las empresas van a vender lo que venda, o sea, Claro. Ellos no saben ni se involucran, las transnacionales no saben ni de qué se trata, ni español hablan, güey. O sea, ellos ven números nada más. Entonces, en realidad, y la misma radio, o lo mismo personas que trabajamos haciendo contenido a veces. O sea, yo siempre he dicho, mira, cuando estando yo aquí en la Cabana de Los Ángeles, no me acuerdo en qué año fue, de repente uno de los locutores me comenta, oye, hay un morro que se llama Gerardo Ortiz, que está pegando machín, que llenó el rodeo, y que trae una rola que se llama... esa del ondeado, sí. ¿Cómo se llama? En preparación. En preparación. Digo, a ver, échamela. Hay que ponerla en caliente. Yo ni conocía a Gerardo, ni a Ángel, ni a nadie. Pero dije que ponerla porque si la gente está llenando un lugar donde va ese güey, pues hay que ponerla porque es lo que está pasando en la calle. Yo no me quiero quedar afuera de esa fiesta. O sea, si no la gente va a decir, ¿para qué quiero la radio? Entonces, nosotros empezamos a tocarlo cuando ya era un éxito. O sea, entonces, en este caso, los medios de comunicación, al menos, mi filosofía siempre fue, pues, lo que la gente pida. Igualmente en el Pepe's Office. Es lo que la gente está pidiendo, pues yo lo invito. ¿Verdad? No es que nosotros querramos, hay que promover más esto. No, es que es algo que está sucediendo en las calles. Uno nada más lo publica porque está pasando, ¿verdad? Así, básicamente, por ejemplo, después, hace poco cuando estuvo aquí Peso Pluma la primera vez, nosotros no teníamos ni idea del bombazo que iba a ser este cantante, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando Baruch, que es el que con el que creo que grabó su primer video, me lo estaba enseñando y eso, y dije, órale, está rara la voz y eso, pero que de repente un año y ya era todo un fenómeno. Así es. Entonces sí, hay mucho desconocimiento, porque pues es normal, es como si me pones a hablar sobre temas de transportes de los traileros, pues yo no tengo ni idea de cómo sea su cotorreo. Entonces,
tampoco la gente sabe con exactitud cómo es este rollo de la música. O sea, por ejemplo, yo ni siquiera sé ni cómo es el mundo de los músicos. Ellos no nos invitan a sus cotorreos. No, es muy diferente la Es muy industria. diferente el mundo de los músicos que el mundo de los que estamos en los medios de comunicación. Yo jamás he estado en fiestas de músicos. He invitado a mi casa a algún músico para que se avienten unas rolas, pero que andemos en la misma clica, nunca nos invitan. Nosotros no sabemos nada de su mundo, ni conocemos a nadie de todo su pedo, ni ellos del mundo de nosotros. Está ni los empresarios, o sea, todo está como bien separado, aunque no lo parezca, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Y una cosa que que miré que dijiste, creo que fue en el del Gusgri, donde hablas de cómo en los tiempos del rock and roll, creo, donde el gobierno empezó a mirar que como que quería separar, que se estaba uniendo después de todo eso. Exactamente. Hay una historia de un gran locutor que fue el que creó el término rock and roll. Pues las cosas eran bien diferentes antes, entonces cada quien tenía su programa y él tenía su programa en algún estado aquí en los Estados Unidos, donde empezaba a tocar esta música del rock and roll y le iba muy bien a su programa y lo llevaron a Nueva York y en una emisora de Nueva York tuvo su programa, le iba muy bien y hacía como que sus eventos, ¿no? Y sí, fue un boom esa música y entonces el gobierno, porque lo empezaron a poner en la televisión, el gobierno vio que estaban las muchachas blancas bailando con los morenos. Y entonces, pues eso alarmó al gobierno y dijeron, ¿cómo vamos a parar esto? Y pues le buscaron la manera de pararlo a través de acusar a este locutor de payola, que es un delito, ¿verdad? El recibir dinero para programar ahí también una sale canción. el payola, dijiste, ¿no? Creo que ahí se hace cargo. Esa es la única persona que ha tenido, pues ya que ha sido condenado por ese caso, ¿verdad? Y básicamente, pues el caso de él era que pues había recibido un préstamo de una persona que no debió haberlo recibido y ahí le cayeron, ¿verdad? O sea, fue una onda donde le cayeron y él, pues no creo yo que haya pagado ninguna condena ni nada, pero así fue el caso. Así los molestan, pues, para ir quebrándole su rollo. Exacto. ¿Crees que algo así tenga que ver con los corridos? Ahorita que está toda la prohibición y que te amenazan con las visas y eso. Pues es un poco distinto porque... Obviamente no es un tema racial ni no nada, es un tema pero racial. me refiero en el Exacto. tema político, cómo la política se quiere de repente meter como en el pedo. De los artistas, creo que que ellos están buscando la manera de distraer a la gente. Y esto es una gran distracción, ¿verdad? A mí mi respuesta siempre cuando me decían, oye, los corridos y ¿cómo ves tú de que estén prohibidos? Le digo, es que están prohibidos porque a la policía le da vergüenza que se hable de un malandro que está en su plaza y que es el que él está encargado de detener. Exactamente, que él está encargado de detenerlo y no lo detienen. Entonces, obviamente, la policía no quiere que sea exhibida de esa forma. Hoy ya, y yo estoy hablando de los 90s, hoy ya todo eso, pues ya está más que claro, que no hay manera de que no hubiera, de que no haya una importante... pues que no haya un contubernio ahí en muchos sentidos. Entonces, pero para mí la prohibición fue eso, y lo de ahorita, pues es que creció tanto eso, el movimiento, la música llegó a oídos más jóvenes y también a círculos económicos más altos. Claro. No había problema mientras que sus hijos no los oyeran. Ya que están a todo volumen sus hijos escuchando esa onda, dicen, ¿qué pasó aquí? Entonces, sí, es cierto. Pero son familias que probablemente el político, el papá, está también en otras cosas. Pero sí, yo lo que dije una vez, siento que esa gente que los quiere o que ahorita los tacha de que, qué mala influencia eso, porque hace unos años cuando el regional era para los panacos o para así, siento que es la misma gente que lo hubiera cancelado o que lo miraba como para abajo, pues es la misma gente, los que... Sabemos que los bailes de corridos se tienen rato llenándose, de Charín y todo eso, sí, entonces... Sí, por supuesto. Entonces esta gente fuereña que ni siquiera a lo mejor es tan fan del género ni nada, pero quieren venir a opinar y decir que esto está mal y que... Claro, por supuesto.
se sorprenden, pero pues todo es una consecuencia de lo que ya está ocurriendo. Entonces, es muy raro que el gobierno se asombre de los corridos cuando no se asombra de otras cosas que pasan y que evidencian, pues, quién manda, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pues sí, si arreglan las cosas más desde la raíz, todo se compone, ¿verdad? Como un efecto dominó. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, así es. Definitivamente no, yo no digo que el corrido sea un gran ejemplo, especialmente los corridos de este momento. No, de hecho estaría bien que estuvieran regulados, o sea, no son temas para que lo escuchen los niños, tal vez, ¿verdad? Obviamente como películas donde salen escenas de adultos que no los dejas verlo, pues yo creo que también por ahí van, no lo Así veo mal es. eso. Sí, pero está bien cañón cuando sean gente tan joven la que lo está En la cantando. época rebelde, en la época de todo eso que conlleva mucho a eso también, pues. Ujú. Y por decir, otra cosa que también escuché, o te escucho decir en tus entrevistas cuando mencionas, siempre en las industrias de la radio, he estado con los raperos y eso, siempre hay figuras que a lo mejor no son famosas o conocidas, pero que hicieron mucho por el tema. Creo que mencionas a Víctor Manuel Luján, Víctor Manuel Luján, sí, y cómo me no. imagino que hay otras figuras. ¿Me puedes hablar a lo mejor de una figura así que haya tenido un Am, impacto o de él mismo? Sí, bueno, por ejemplo, Víctor Manuel Luján fue alguien que le quiso dar más categoría a las emisoras de radio de música, en aquel entonces decíamos grupera, Ujú. digamos de la música popular, que hoy es la música regional mexicana. Antes todas eran pues más arrancheradas, todas eran con más gritado, lo que son tanto los jingles como la vestidura de la emisora, pues siempre eran pues muy así como Radio Gallito, o sea, cosas así, Ujú. así se llamaban, ese tipo de nombres, más campiranos. Ujú. Y entonces él dijo, no, tenemos que hacer esto que se escuche como es la radio, como es la radio en los Estados Unidos, con voces más graves, más elegantes, todo mejor hecho, con efectos más perros. Y entonces, para mí, él es el que trae como un upgrade a las emisoras de radio regionales mexicanas e incluso él empezó a traer la música tejana Mm. a las emisoras regionales porque él decía, estas grabaciones están mejor. Las grabaciones que están haciéndose ahorita aquí en México son unas grabacioncitas chiquitas, de estos son más ponchadas. Ujú. Selena, Ram Herrera, el Grupo Más, muchas cosas que estaban muy bien hechas, porque los tejanos, pues con la influencia de los gringos y de la música country, pues siempre fueron mucho mejores técnicamente, ¿no? Ujú. Para grabar. Entonces, yo creo que Víctor Manuel Luján es una figura importante en que la radio de la música regional mexicana fuera escuchada también por otras personas y fuera tomada más en serio. Él es él es una de esas personas a quien, pues sí, yo le he dado el reconocimiento, porque ahora que cumplió hace un par de años, un año y medio, 30 años, Qué Buena, Ujú. de Guadalajara, pues yo quise decir, bueno, gracias por darme ese reconocimiento a mí o a Martín Fabián, pero que nosotros pues empezamos esa onda. Pero pues quien estuvo detrás de esto fue definitivamente pues Víctor Manuel Luján, ¿verdad? Que nos invitó a que eso pasara. Pues Monterrey fue muy líder en el asunto de que la música regional mexicana dejara de ser la música de salón o de Ujú. bailes o del rancho para convertirse en estrellas ya desde hacía tiempo. Hubo una emisora en Monterrey, desde antes de que yo entrara a la radio, que se llamó La Invasora Norteña, que fue la primera emisora en la banda FM que Mm. tocaba música norteña y música grupera. Porque ya hoy la radio, la gente no se acuerda, pero había una banda que es la banda AM,
y está la FM. Sí. En la AM pues ponen mucha noticia, ponen el fútbol, cosas así, y en la FM música. Antes, la FM empezó con música clásica. Después empezó con música en inglés. Órale. De hecho, nadie daba un centavo por la FM. Aquí eran casi regaladas esas estaciones. Nadie pensó que la banda FM iba a tener esa repercusión tan grande que tuvo. Entonces... ¿A qué se debe eso, sabes? ¿Mandé? ¿Sabes a qué se debe eso o nomás por Pues puro...? a que no tenían mucho alcance y como o sea, la FM con una montaña topa. O sea, esa tecnología se escucha muy bien, pero tiene muy poco alcance. En cambio, la tecnología que es de las emisoras AM, una montaña se sube y baja. O sea, entonces por eso la música norteña tuvo mucha influencia a nivel nacional por emisoras que tenían 100,000 watts de potencia, que era un mundo, que salían desde Monterrey, pero se escuchaban hasta Yucatán. Entonces, como la XCT, la XG, o en la Ciudad de México, la XCW, que ya se llegaba hasta Centroamérica. Entonces, pues después te digo, la FM era para pura música en inglés, primero música clásica, luego música en inglés. Y no cualquiera lo dejaban hablar en la banda FM, tenías una voz muy, muy, muy chingona. O sea, voces ya naturalmente ¿Cómo la transformó? muy graves, como ¿no? automático prendió un botón. Entonces, no a cualquiera le dejaban hablar ahí. Hasta que, te digo, se empieza poco a poco la música regional mexicana a tomar la banda FM también. Y pues fue un proceso de que se le fuera dando un valor. Y que las generaciones fueran creciendo y como el día de hoy, que un chavalo que puede ser de una ciudad mediana como Obregón, Sonora o como Hermosillo, que son ciudades pero no son tan grandes, que son chavalos que te escuchan, que tienen acceso a toda la música del mundo, que son fans lo mismo del trap, del rap, pero también de Sergio Vega. Entonces han combinado todas estas cosas y ya son mentalidades más abiertas, donde no se les hace, no tienen ningún prejuicio clasista como para decir voy a cantar esto, voy a escuchar esto. Entonces es como ha ido evolucionando la música popular mexicana con los nuevos exponentes, ¿no? Entonces, o sea, me abriste ese mundo de que también, yo siempre he dicho que la música norteña y todo eso pues es cultura mexicana. Claro. Y con esto de la radio, o sea, lo amarra más pues a que ha sido parte. Yo lo digo, siento que, o sea, yo sé que hay mucho mexicano que rapea y está curada, pero siento que el rap es un deporte extranjero, pues, y el corrido, todo eso es como lo de nosotros, o sea, 100%. y siento que por eso funciona más, por eso nos resalta más, aunque pues de repente con la narcocultura como que se manche por los noticieros o cosas así, pero al final del día es lo de la realidad y lo que por algo se hace lo popular, ¿no? Sí, ahora, a mí alguien me decía hace muchos años, ¿tú cuándo crees que la música regional mexicana va a ser como el pop que es internacional? Yo digo, pues lo único que pueden hacer lo va a hacer la gente regional porque eso es lo de nosotros. Tú quieres mandarles pop a los gringos, pues esos güey lo inventaron, o sea, Exactamente. ¿Qué vas a ponerte a competir tú con eso? Entonces, en lo que somos... Sí, aunque lo hagas bien, es un deporte de alguien más, pues extranjero, ¿no? Exacto. Entonces, en lo nuestro es lo que somos especialistas. Y pues, ahora sí que es muy interesante los orígenes de todo esto, de la música de banda, de la música norteña. Son, pues, antecedentes, pues, europeos, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero que hablan de esa mezcla que tuvieron con México, musical, culturalmente, porque también comida y muchas cosas que se mezclaban y la música ahí va impregnada en nuestra identidad, pues. Absolutamente. Sí. Entonces, así es como está ahorita. En eso vamos, en esa evolución, pues que nos está tocando observar, ¿no? Sí, yo le hacía comentario a un amigo que también es fan del hip hop, le dije, no sé si eres fan del hip hop o conoces un poco Conozco algo. Cuando Ice Cube saca la rola de F de Police, que le manda, siento que ahorita estamos cuando el FBI le manda la carta de que, hey, no la cantes, porque siento que ahorita sí tienen a los músicos, como que en una etapa donde está el censorismo, pero siento que pasando la ola, pues, yo no veo que se vaya a ningún lado. Los correos han estado aquí desde antes que empezara el problema, desde antes de todo, entonces... Pues sí, hablaron de contrabando de alcohol. O sea, hay corridos a contrabandistas de tequila. Entonces, de cuando estaba la prohibición acá en los 30 en Estados Unidos.
Entonces, sí, como dices, pues es un momento en el que pues se van a dar cuenta, pues, se va a normalizar, es parte moda, parte se van a quedar y en realidad, pues México ha querido detener movimientos musicales desde hace muchos años, ¿verdad? Cuenta por ahí Alex Lora, de hecho, en sus Ah, sí. canciones, ¿no? De cómo no se podía, su música no se podía tocar en cualquier lugar, y ellos incluso, pues, eran bastante rebeldes, mencionan Ujú. hasta presidentes de la República, cuando antes eso de qué No, esperanzas. y Alex Lora tiene una rola de la de Sara, de Caro Quintero, Ajá, de que Caro también como que le Quintero, metía y ahí. hoy pues su compadre es un primo de Sara, Ujú. pero no, y él desde hace tiempo pues canta de cuando los soldados llegaban Mm, y acababan con las tocadas de rock, de la época de Avándaro. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó ir a ver al grupo Queen cuando cantaba Freddie Mercury todavía en Monterrey. qué chingón. Creo que fue como en el 80, no sé si fue como en el 81. Y nomás tocó en Monterrey y tocó en Puebla, porque y con mucho miedo, porque el gobierno sentía que no estábamos preparados para escuchar rock. No había conciertos de rock en México, y no te hablo de hace mucho, estoy hablando apenas de los 80s. Ujú. Yo me acuerdo que anunciaron, y lo comenté hace poco también, anunciaron el grupo Kiss, pusieron varios billboards en Monterrey y todos estábamos que va a venir Kiss y de repente los quitaron, se prohibió. O sea, pensaban que los mexicanos nos íbamos a enloquecer, que no estábamos preparados Qué para escuchar esa loco. música, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, el gobierno siempre nos ha tratado De restringir de alguna como manera. inconscientes, ¿no? Como que somos gente que necesitamos que nos digan, que Ujú. nos controlen, ¿no? Como si fuéramos zombies que, estoy escuchando Exactamente. esto, voy a hacer Ajá, eso. Sí, sí. exacto, güey. Entonces ha sido, sí, el gobierno ha sido miedoso en ese sentido. Y de hecho, Mario Quintero ha sido uno de los que siempre está como que da algún tipo de respuesta ante las varias prohibiciones. ¿Se acuerda del corrido de los chiquinados que dice, pues los podrán prohibir en la radio, pero en mi troca nunca? Y Así empieza el es, corrido. así es. Sí, Mario Quintero sí, y está cura porque él es uno de las personas, figuras, Sí, un muy buen escritor que además, desde canciones como Mis Tres Animales, canciones la como, profecía. exacto, El Centenario, donde te Ujú. habla de que, pues habla de una realidad, si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien. Un amigo se metió en la mafia porque pobre ya no quiso ser, y entonces, pero al final te tira el decir, con la mafia se gana dinero, se necesita valor, siempre te andas jugando Por- el pellejo con los medios, con el patrón. O sea, es- aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. O sea, no te está diciendo, Uy, vivió feliz para siempre. no, siempre ese es un pedo que no cualquiera le entra. O sea, el que le entra ya sabe que está entrando a un mundo muy difícil. Entonces, a mí gente como Mario Quintero le tengo una gran admiración. No, yo también, y pues muchas gracias, Pepe, por caerle aquí al bordo. La neta fue un honor. No, brother, gracias a Una de las ti. personas que más emoción me ha causado conocer, la neta. Y No, 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 no. pues qué chingón que Gracias, seas Fer, fan y todo. gracias. Y pues estamos al pendiente de tu contenido y que la gente del Bordo también vea la entrevista aquí de Fer en Pepe's Office. Muchas gracias, Pepe.